En la Edad Media, ser caballero no era únicamente portar una armadura reluciente y blandir una espada en nombre de un señor feudal. Significaba pertenecer a una hermandad donde los lazos entre hombres se tejían con una intensidad difícil de imaginar hoy. La vida caballeresca estaba construida sobre la confianza absoluta, porque en el campo de batalla un error podía costar la vida, y el único respaldo real era el compañero que permanecía a tu lado. Esa confianza se transformaba, muchas veces, en un afecto que trascendía lo puramente marcial y que hoy podríamos entender como un vínculo de carácter casi íntimo. Los jóvenes que aspiraban a ser caballeros ingresaban a las casas nobles desde la adolescencia. Allí eran entrenados no solo en combate, sino también en modales, lealtad y códigos de honor. Crecían juntos, aprendían juntos y maduraban en el mismo entorno cerrado, donde las emociones masculinas encontraban un espacio legítimo de expresión. El compañerismo, la admiración mutua y la necesidad de apoyarse uno en el otro generaban una cercanía que difícilmente se limitaba a una simple camaradería. Estos vínculos estaban reforzados por juramentos solemnes de lealtad, rituales de iniciación y promesas de apoyo eterno. En muchos relatos de la época se observa cómo los caballeros expresaban devoción hacia sus compañeros con una intensidad que sobrepasa lo que en el presente entendemos como amistad convencional. El caballero no era un individuo aislado, sino parte de una hermandad en la que se compartía todo, desde la mesa y el techo, hasta los secretos y las victorias. Por eso, al estudiar de cerca sus vidas, se percibe que estos hombres vivían bajo un código en el que la unión entre ellos era esencial, no solo para la supervivencia en batalla, sino también para la construcción de un mundo de lealtades y afectos profundos. La literatura caballeresca nos ofrece un testimonio fascinante de cómo se expresaban estos vínculos. En los poemas y canciones de trovadores, no solo encontramos alabanzas dirigidas a damas idealizadas, sino también versos cargados de afecto y devoción hacia otros hombres. En la lírica medieval, la frontera entre la amistad exaltada y el amor declarado era difusa, y muchas veces los caballeros eran descritos con un lenguaje que hoy interpretaríamos como romántico. Los trovadores, que recorrían cortes y castillos, no dudaban en ensalzar la belleza, la valentía o la nobleza de otro caballero con palabras cargadas de emoción. Era común que se exaltara la lealtad inquebrantable, la fuerza en el combate o incluso la dulzura en el trato. Este tipo de expresiones, lejos de ser vistas como inapropiadas, eran celebradas dentro de un marco cultural donde la poesía era vehículo de honor y reconocimiento. Además, la lírica cortés estaba impregnada de metáforas y símbolos que permitían disfrazar sentimientos profundos bajo un lenguaje de nobleza y virtud. Así, un poema podía hablar de la luz que emanaba de un caballero, de la dulzura de su voz o del consuelo que brindaba su presencia, sin que necesariamente fuese interpretado como algo pecaminoso. La intensidad de estas palabras revela que, para la mentalidad medieval, la admiración entre hombres tenía un lugar legítimo en la esfera cultural. Lo que hoy podría parecer ambiguo o cargado de connotaciones homoeróticas, en aquel contexto era parte de la exaltación caballeresca. La poesía y la música actuaban como espejo de una sociedad donde los sentimientos entre guerreros se expresaban con libertad, dejando un registro que, siglos más tarde, nos permite vislumbrar el trasfondo emocional de esa hermandad. La vida cotidiana de los caballeros no se limitaba a los torneos o a los campos de batalla. La mayor parte del tiempo transcurría en castillos, fortalezas o campamentos militares, donde el espacio físico y la rutina diaria reforzaban la intimidad entre ellos. En estas estructuras cerradas, los hombres compartían dormitorios comunes, banquetes, entrenamientos y veladas, lo que generaba una convivencia constante en la que se borraban las distancias personales. La noción moderna de privacidad apenas existía, y todo, desde el descanso hasta las conversaciones más íntimas, sucedía en compañía. Esta cercanía era aún más evidente en las órdenes religiosas militares como los templarios, los hospitalarios o los caballeros teutónicos. Allí, los votos de obediencia y fraternidad imponían no solo disciplina, sino también una vida en común donde los vínculos adquirían un carácter casi monástico. Compartir cama en invierno, vigilia en las murallas o largas travesías en cruzada significaba confiar plenamente en el otro, tanto física como emocionalmente. Esa confianza absoluta creaba lazos que excedían el simple compañerismo. Las largas estancias lejos de la familia y de la vida civil potenciaban esos vínculos. En los campamentos, un caballero encontraba en su compañero el único refugio emocional ante la dureza de la guerra, el miedo a la muerte o la nostalgia de la tierra natal. Este contexto hacía que muchos desarrollaran relaciones cargadas de afecto y dependencia mutua, en un entorno donde las mujeres estaban ausentes y donde la masculinidad se vivía de forma colectiva. Así, los castillos y órdenes no eran solo espacios de estrategia militar o fe religiosa,
sino también escenarios donde la intimidad entre caballeros se fortalecía de manera natural. Al comprender esto, se percibe que la caballería medieval no era únicamente un sistema bélico, sino un modo de vida donde la hermandad y la cercanía entre hombres formaban la base de su identidad. La Iglesia medieval desempeñaba un papel central en la regulación de la vida social, incluida la sexualidad. Sus normas eran claras en cuanto a lo que se consideraba pecado. Cualquier práctica fuera del matrimonio heterosexual debía ser condenada. Sin embargo, la realidad de los caballeros y sus vínculos escapaba con frecuencia a ese rígido marco doctrinal. El discurso oficial apuntaba a controlar los cuerpos y las emociones, pero en la práctica, las zonas grises eran amplias y difíciles de vigilar. En las órdenes militares, por ejemplo, se esperaba disciplina y pureza, pero la propia naturaleza de la vida en comunidad generaba situaciones que la Iglesia prefería no mirar de cerca. Los cronistas y teólogos denunciaban el peligro de desviaciones dentro de monasterios y campamentos, aunque muchas veces sus advertencias son la prueba indirecta de que tales vínculos existían. De hecho, la insistencia con que se repetían estas condenas revela que no eran casos aislados, sino parte de una realidad cotidiana que debía ser corregida según la moral oficial. Por otro lado, no todo se interpretaba bajo la misma lupa. La devoción absoluta hacia un compañero podía disfrazarse de virtud cristiana, pues la lealtad, el sacrificio y la entrega eran valores que la Iglesia promovía. Así, lo que hoy se leería como un lazo íntimo entre caballeros, en aquel entonces podía justificarse como un ejemplo de amor fraterno o de caridad espiritual. La frontera entre pecado y virtud se volvía difusa, dependiendo de cómo se narrara o del estatus social de quienes lo vivían. Esta contradicción muestra cómo la moral cristiana coexistía con una realidad más compleja. La Iglesia predicaba un ideal, pero la vida caballeresca generaba dinámicas que escapaban a su control, dejando tras de sí un rastro de tensiones entre lo permitido y lo practicado. Hoy, cuando observamos la figura del caballero medieval, solemos imaginarlo como un guerrero rígido, armado hasta los dientes, símbolo de valentía y virilidad incuestionable. Sin embargo, al mirar con más cuidado los registros que nos dejó la Edad Media, aparece un retrato mucho más humano y complejo. Los vínculos entre caballeros, su forma de expresarse y convivir, revelan un mundo donde la línea entre amistad, lealtad y amor no era tan clara como en nuestra visión contemporánea. Esa ambigüedad, lejos de restarles grandeza, los convierte en figuras más ricas, donde la fortaleza y la ternura podían coexistir. La historiografía moderna, apoyada en estudios literarios y testimonios de la época, ha comenzado a resignificar estos lazos. Lo que antes se pasaba por alto, ahora se interpreta como un reflejo de la pluralidad de afectos que habitaban en la vida caballeresca. Las canciones trovadorescas, los juramentos de hermandad y las relaciones forjadas en el fragor de la guerra muestran que la masculinidad medieval no era monolítica, sino diversa y cargada de matices. Al reinterpretar esta historia, descubrimos que los caballeros no eran únicamente soldados ni símbolos de honor, sino también hombres que sentían profundamente, que buscaban consuelo en otros y que expresaban su afecto con la intensidad que les permitía su tiempo. En ese sentido, decir que los caballeros medievales eran más gays de lo que pensamos no es un anacronismo provocador, sino una forma de reconocer que la historia de la intimidad y de los afectos siempre fue más amplia de lo que las narraciones oficiales nos contaron. El gran cierre es comprender que el pasado no fue tan diferente a nosotros. Detrás de la armadura y los códigos de honor, había corazones que latían con la misma necesidad de conexión, cariño y